Pido que seas tú hablando a través mío, Señor. Y yo te pido por el corazón de cada uno de mis hermanos que está acá, Señor, para que ellos puedan recibir esta palabra que tú me enseñaste ya hace un tiempo, Padre. Te encomiendo esta noche, Señor, y te pido que me ayudes, Padre. En tu nombre orado. Amén. Ahora vamos a ver la historia de una mujer que no era pueblo de Dios, pero sin embargo ayudó a dos hombres por temor a Dios y no lo hizo por amor. Ya me imagino que todos, la mayoría ya sabe de quién se trata. Para los que no saben, los israelitas habían vivido esclavos en Egipto por más de 400 años. Y dice que clamaron a Dios y Dios escuchó ese clamor. Y mandó a Moisés, todos conocemos la historia de Moisés, para que los liberte de la opresión de los egipcios, para llevarlos a esa tierra que fluye leche y miel. Pero por la dureza de corazón de ellos, estuvieron otros 40 años vagando en el desierto para poder llegar a esa tierra prometida. Pero en el desierto murió Moisés. Y muerto Moisés, Dios da instrucciones a Josué, el que estaba por debajo de él era su discípulo, para que crucen el Jordán a esa tierra prometida. Entonces Josué, que quiere ir y cruzar el Jordán para llegar a Jericó, la tierra prometida, envía dos espías, dos israelitas, para que vayan a recorrer la tierra. Y llegan a la casa de esta mujer, una ramera que se llamaba Rahab. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el rey se entera que esta mujer ha llegado, que estos hombres, han llegado y que esta mujer los ha guardado, le manda a decir que saquen a saquen a estos hombres de ahí porque son espías en contra de ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esta mujer los entrega? No, ella los esconde. Hace todo lo contrario de lo que el rey dice. Y si me acompañan a Josué 2:8, ¿y qué hace con los mensajeros que van de parte del rey? Les cuenta un cuento para distraerlos y que no lleguen y que no los ampalle. Josué 2:8. Antes que ellos, o sea, los espías, dice que se durmiesen, ella subió al terrado, Rahab, y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Rahab, al igual que todos los habitantes de Jericó, habían escuchado como Dios, porque dice que nuestro corazón ha desfallecido por lo que Dios ha hecho con ustedes, ¿no? Entonces, sabían cómo Dios los había salvado de todas las personas que se habían levantado en contra de ellos, y sabían que estos espías venían, ¿no?, a hacer algo también de parte de Dios. Entonces seguimos, versículo 11 dice: oyendo esto, ¿qué pasó? Ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es bien parecido a lo que sucede hoy. Todo el mundo se asusta, ¿no? Y los corazones de las personas desmayan cuando escuchamos las noticias. Ahorita las noticias son de terror, no sé si las están escuchando. Hemos escuchado un terremoto en México. Maremotos, ahora no es maremotos, porque en esta época que escribían maremotos, pero tifón en Japón, pestes, enfermedades, guerras, Israel con Gaza, ya están realmente, o sea, no se llama conflicto, pero sabemos que ya empezaron los problemas, ya han muerto, y los de Gaza, los de Hamas han dicho que ellos van a atacar los israelitas creo que han dicho, ¿no? Por cada israelito que maten, creo que van a matar a no sé cuántos musulmanes. Entonces, 1000, o sea, imagínense, ya esto es pues la mecha que se está encendiendo. Acá había apuntado, después autoridades de Irak también, esto hace unos días, acusa a Siria de matar 57 civiles en ataque aéreo. No se piensa que eso puede crear un conflicto regional, o sea, por todos lados van cercando. Y también volvemos a Hamas, dice, pide venganza. Y después problemas en Siria, rebeldes contra gobernantes, o sea, se está haciendo todo un problemote. ¿Y qué pasa cuando estas cosas suceden? La gente empieza a temblar y todos sabemos que algo va a pasar. Y me acuerdo que hace 2 años el tema principal era el calentamiento global.
¿no? Decían, ay, no va a haber agua en el mundo, y todo el mundo, ay, ya se acaba el mundo, definitivamente Dios está molesto, algo va a pasar. Todos reconocen que Dios está molesto, está airado y que algo va a pasar y su ira va a venir. Así como en Jericó, hoy también reconocemos que algo va a pasar. ¿Pero qué pasa? Miren, lo del calentamiento global no se ha vuelto a hablar. Ya nos olvidamos, ¿no? Pero esta mujer ella no amaba a Dios, no tenía una relación con Dios, pero tenía temor. Sabía que Dios los había vengado, que había hecho muchas cosas a favor del pueblo de Israel, y ellos por eso empezaron a temblar. Todos, porque dice, todo el corazón de todos ha desmayado. Pero solamente esta mujer que tuvo temor, creyó y dijo, yo tengo que hacer algo. Y escondió a estos espías que venían a hacer algo de parte de Dios. No le importó sus tradiciones, no le importó la gente que estaba a su alrededor, no le importó nada. Ella solamente le importó, sabía que Dios era un Dios poderoso y que Él cumplía con todas las cosas que decía. Como les vuelvo a decir, ella no amaba a Dios, porque nadie puede amar a alguien que no conoce. Pero sí le tenía miedo. Ella sabía que si los ayudaba, que si no los ayudaba, la ira de Dios iba a caer sobre su casa también. Entonces ella decidió esconder a los espías. Y si seguimos en el versículo 12, entonces Rahab le dice a los espías, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová. Ella sabía que tenía que comprometer a estos hombres en nombre de Dios. Simple y llanamente. Sabía, yo no le puedo decir júrame por tu Dios, por Jehová. Sabía que ellos venían de parte de Él, sabían que tenía que comprometerlos al nombre de Dios. Que como yo he hecho misericordia con vosotros, así como yo los estoy ayudando y he tenido misericordia para que no los encuentre el rey y los mate, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Usa todo esto para que se apiaden de ella y de toda su casa. Fue así que el pueblo cruzó el Jordán y vencieron a los habitantes de Jericó. Es una historia bien linda y yo les aconsejo, no es la prédica, pero que lean Josué en sus casas. Se las dejo de tarea, no le voy a preguntar la próxima semana, pero sí considero que vayan leyendo para que entendamos las cosas. Es una historia bien bonita. Y como acabamos de leer, todos habían escuchado lo mismo que Rahab, pero en vez de estar atentos y escuchar, ¿qué pasó? ¿Qué querían hacerlo? Querían encontrarlos para matarlos. No los querían encontrar para nada bueno. O sea, tenían temor, pero decían, bueno, si nos deshacemos de ellos, seguro que nos vamos a deshacer de Dios. Y no es así. Me hace acordar como cuando alguien llega con la palabra de Dios y le empieza a hablar de Dios, la gente los ridiculiza, se burlan de ellos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Primeramente en mi casa, ¿no? Todo el mundo se burlaba de mí hasta ahora cuando le digo a alguno de mis hijos, ora, a la hora que nos sentamos a la mesa, 20 para las 10. O sea, son como bromitas, pero es como que una constante, ¿no? Porque como que, ay, ya, no te pases. No sé, ahí se están mirando, de repente a ellos les suena conocida. Los maltratan. No, nos han maltratado. Y a ellos también. Y me acuerdo hace un tiempo atrás, tuve un almuerzo donde habían el grupo de creyentes y un grupo de no creyentes. Y ya me estaba yendo y me fui a despedir. Y les dije, bendiciones, chao. Sin esperar que me volteara, uno le empezó a hablar al otro y se empezaron a reír. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado de esas miles. Una manera burlona. Además, cuando yo empecé a preparar esta palabra, el Señor me empezó a hacer acordar de las vivencias de mi niñez, para que pudiera entender a lo que Él se refería con el temor a Dios. Y me acordaba,
Aquí, bueno, uno de mis hijos va a escuchar todas las cosas que hacía, ya, creo que ya lo sabe, pero voy a contar mi pasado, mi infancia. Felizmente que ya son grandes, ya no tienen que hacer lo mismo. No, me acordaba de muchas cosas malas que en ese momento me parecía palomilladas, porque uno hace cosas de chicos y piensas, ay, qué gracioso, ¿no? Pero qué cosa, hoy día me doy cuenta que fue falta de temor. Y no solamente de temor a Dios, porque en esa época no tenía ni idea, y cuando uno es chico ni siquiera se te ocurre de Dios, porque en mi casa no se hablaba de Dios, salvo de una manera religiosa los domingos que nos obligaban a ir a misa. Pero no sabes realmente, ¿no? Y como te cuentan cuentos como los que yo estoy hablando y nosotros escuchábamos lo que nuestros papás decían, que también hacían palomilladas, entonces es, qué bacán, yo también voy a hacer lo mismo, yo también soy así superada. Entonces uno empieza a hacer cosas. Por ejemplo, les voy a contar una etapa de mi colegio. Yo era bien floja en el colegio, bueno, sigo siendo bien floja, pero odiaba estudiar. Odiaba estudiar porque no tengo memoria, me olvido de las cosas, no tengo retención. Entonces, pero los primeros años no fueron tan graves, porque ¿qué pasa cuando uno va a kindergarten, transición, primero? Todo se hace en el colegio, ¿no es cierto? Entonces no pasa nada, te copias, miras, bonita letra, te afanas, o haces tareas en grupo y más o menos ya le dices a la otra qué tienes que hacer y no pasa nada. Caligrafía, como les decía, asignaciones, esto es facilísimo en el colegio. Yo dije, la hago linda, pues, porque uno pasa los primeros años bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Fueron pasando los años y como no estudiaba, ¿qué pasa cuando uno no estudia? Las libretas empiezan a venir en rojo, ¿no? Entonces vienen en rojo, pero ¿qué pasa cuando vienen en rojo? Ya no puedes esconder, ya no puedes hacer que tus padres crean que eres aplicada, que estás estudiando, que te estás esforzando. Hay una evidencia de que algo está pasando. ¿Y qué pasa si uno no estudia? Te pone en rojo y por lo menos a mí me castigaban. Obvio, ¿no es cierto? Si sacas mal, te jalan, castigada. ¿Y qué pasa cuando te castigan? No puedes salir con tus amigos. Entonces, porque tenía temor al castigo, no era porque amaba a mi mamá y a mi papá, sino por ese temor a mis padres, empezaba a estudiar, porque tenía miedo a las consecuencias. Y vamos avanzando en secundaria. Mi hermana mayor, con nombre y todo prácticamente, un día me dijo para tirarnos la pera, vámonos Mónica. Y claro, no es que ella quería tirarse la pera conmigo para que yo la acompañe. Ella necesitaba ir conmigo para que mi mamá no se entere. Entonces nos escapamos, sí, de armas tomar, ¿no? Nos escapábamos, yo estudiaba en el colegio Villa María, nos íbamos, en esa época no había tanto tráfico como ahora, en la planicie, y nos echábamos en la camioneta ahí abajo al piso, y cuando llegábamos al colegio todos los demás salían, y todas nuestras amigas salían de esto, y nosotros bien encerraditas, y cuando llegábamos ya nos bajaban a la ciudad, porque en esa época prácticamente era campo, y nos escapábamos, o si no en el camino nos bajábamos, nos tirábamos detrás de los matorrales, que ahora es el colegio Newton, y nos escondíamos allí, la camioneta venía y nos recogía. Imagínense la camioneta. ¿Cómo permitía que nosotros hiciéramos eso? Bueno, pero eso es otro cuento. Conclusión, un día maravilloso de playa. Porque claro, nos escapábamos, la hacíamos linda, pero ¿qué pasa cuando no se dan cuenta de lo que estás haciendo? Te vuelves cínico. Esto se vuelve recurrente. Entonces ya era cada rato, no era cada rato, pero era como que varias veces en el año, vámonos a escapar. Y había plan y nos íbamos y qué sé yo. Y eso es lo que, yo me podía dar cuenta que cada vez nos escapábamos con menos remordimiento, te vuelves descarado, de verdad. Haces las cosas, mi mamá no se entera, mi papá está trabajando mucho menos, y empiezas a hacer cada vez, vas haciendo las cosas peor y peor y peor. Y eso pasa cuando no hay temor. Porque como les digo, nosotros amamos a nuestros padres. Y yo sé que nosotros amamos a Dios ahora. Pero hay una sola cosa que hace que nosotros
sigamos en ese camino correcto. Y ese es el temor a Dios. Porque sabemos que hay consecuencias. Y yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida, he podido darme cuenta, no sé si ustedes, pero las personas entran a trabajos y no trabajan bien ¿por qué? O sea, trabajan bien ¿por qué? Porque tienen miedo que los voten. O trabajan bien porque aman su trabajo. Muchas veces sí, pero la mayoría de veces, o también, que esto sí nos toca. Yo he escuchado a lo largo de mi vida también que las personas, ahora ya no, ahora se ve que hombres y mujeres sacan la vuelta a sus esposas, pero ¿por qué lo hacen? Yo he escuchado últimamente, hace un tiempo escuché que una hermana decía, ¿no?, que fulano de tal le saca la vuelta a su mujer, pero a escondiditas, o sea, muy escondidas, porque tiene miedo que ella se entere, pero él la ama. O sea, según lo que ella decía, él ama a la esposa. Él ama a la esposa. Y ese amor no hace que él deje de sacarle la vuelta. O sea, tiene vidas paralelas. Tiene vidas paralelas. Lo único que evita que un hombre o una mujer le saque la vuelta a su pareja es el temor. Cuando tienes miedo de que tu pareja se entere, y si se entera, me va a botar de la casa o va a terminar la relación cuando eres enamorado. ¿Sí o no? Va la gente, camina, coquetea en el mundo y como dice, nadie me ve, no pasa nada, yo sigo haciendo lo que me parece. Incluso como creyentes, hermanos, no solo, ahorita estoy hablando del mundo, pero aún como creyentes sucede eso. Al poco tiempo que llegué a Camacho, el Señor me empezó a mostrar que no debía tomar trago. No tomes trago, todas las prédicas eran de no tomes trago, no tomes trago. Y un día nos fuimos a comer, Salvador y yo nos fuimos y nos compramos una botella de vino, y me acuerdo que en esa época que paraba con Talía, y íbamos con ellos, y comíamos y nosotros llevábamos nuestra botella de vino y nos sentábamos con ellos, y yo tomaba, y la que más tomaba era yo, porque Salvador es medio abstemio, pero yo sí tomaba y prácticamente me tomaba una botella de vino, y el Señor me había estado hablando. Pero ¿qué pasó? Al día siguiente de esa noche me empecé a sentir triste, me sentía mal. Claro, había tomado un montón y yo dije, no, lo que pasa es que he tomado mucho. Entonces la semana siguiente, o 2 semanas, no me acuerdo, volvimos a ir a comer a otro lugar y otra vez, pero dije, ahora solamente voy a tomar una copita de vino. Pero en las prédicas se seguía hablando. Yo no sé, no me acuerdo exactamente la totalidad de la prédica, porque de repente hablaban un pedacito, pero el Señor cuando te quiere hablar es como que zoom, una lanza, y ¿no? Que te llega y yo, no, pero no, Señor. Entonces tomé una copita de vino y al día siguiente me sentí horrible. Me sentí intoxicada, me sentí deprimida, me hizo acordar a mis tiempos pasados. Y el Señor así es como me trata. Y yo me agarraba de este versículo que dice, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Pero yo me agarraba la primera parte, todo te es lícito. Bueno, pero ¿qué tiene malo? Un poquito, una copita. ¿Y qué pasó? Me sentí tan mal que me acuerdo que le dije a Lili, me siento deprimida. No sé, Lili, si te acuerdas. Estoy deprimida, creo que tengo que volver a ir al psiquiatra como antes, tomar pastillas. Y Lili, no tomes pastillas. Y me puse tan mal, de verdad tan deprimida, que me aterré de verdad. Y ahí pude entender qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nos podemos burlar de todos, de nuestros esposos, de nuestros padres, pero de ti nadie se burla. A Él no lo podemos tontear. Porque ¿saben por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y le conté a una hermana cómo Dios me había tratado, porque algo quería hacer ella. Y le dije, no hagas eso. No hagas eso porque te estás exponiendo a que el Señor te discipline. No, porque Dios no me trata así. Yo soy linda. El Señor me dice que soy bueno. Él es tierno. Pero dice en la palabra que el Señor al que ama castiga, como el padre del hijo quien quiere.
O sea, si nosotros hacemos mal, el Señor nos va a castigar. Sí o sí. Si no nos castiga, y le dije, si Dios no te castiga y te la estás pasando 10 años así de lo más contenta, o 8, no sé cuántos, quiero decirte, serás una hija, porque yo a mis hijos los he disciplinado. Aunque ahora la psicología dice que déjalo ser, que hagan lo que quieran, el chico. Es el deber de nosotros castigar a nuestros hijos, y Dios así lo ha determinado, así nos enseña. Yo amo a mis sobrinos, pero yo no los puedo castigar, no los puedo disciplinar. O sea, les puedo aconsejar, y si lo toman, y si no, se voltean y siguen su camino. Con mis hijos puedo tomar otras medidas, ¿o no? ¿No es cierto? O sea, la parentela no te puedes ni meter. Dice el primer gran mandamiento: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer gran mandamiento. No sé, hermano, yo no sé si lo amas así, pero de repente no tanto, pero ¿qué importa? Porque dice que Rahab tampoco, no lo amó. Pero también dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Si tú le temes al Señor, lo siguiente que va a suceder es que lo vas a amar. Y ahí sí va a ser con un temor reverencial. Porque uno, cuando ama con respeto, porque yo no amaba con respeto a mis padres, sobre todo a mi mamá, porque mis papás estaban separados y a mi mamá la podíamos pasear un poco más. Entonces hacemos cosas que no nos convienen, nos cogemos de un versículo para hacer lo que nos provoca, como yo tomando mis tragos. Ay, todo me es lícito, o el Señor no me lo ha mostrado. Y usamos estas cosas para hacer como nos provoca, como nos viene en gana. Cree, teme, obedece, y todo lo demás va a seguir, va a venir consiguiente. En Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Rahab fue bendecida porque temió. Otra vez, no fue porque amó, fue porque temió. Dice en el verso 2, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Versículo 3, bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Si temes a Dios, hermano, hermana, parejas, si temen a Dios, lo van a tener todo. Como hemos visto con Rahab, y les voy a leer nomás en Mateo 1:5, dice que Rahab se casó con Salmón y engendró de Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Y en el verso 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Del linaje de esta mujer temerosa nace nuestro Señor Jesucristo. Una mujer que temió al Señor. Dice, como acabamos de leer, dice en este salmo, dice, su descendencia será bendita. Miren ese regalo, si nosotros tememos a Dios, nuestra descendencia va a ser bendita. Y hasta en lo material, porque dice, bienes y riquezas hay en su casa, aún por interés. Porque el Señor, Él da y da. Dice que las bendiciones nos van a seguir. Y para terminar, quiero mencionar al rey Salomón, considerado por todos los historiadores como el hombre más sabio del mundo. Hoy podríamos decir, catalogarlo como el premio Nobel del saber. Eclesiastés 1, versículo 12. Miren lo que dijo el Salomón. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Avanzamos hasta Eclesiastés 2:3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, yo también, con bastante vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de necedad. Sabiduría pero mezclado con necedad. En el verso 10 dice,
No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Él probó todo lo que había en este mundo. Pero después de hacer un recuento, imagínense, el hombre más millonario, le sobraba todo. Llegó a la siguiente conclusión, ahí mismo en Eclesiastés, pero capítulo 12. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios después de haberlo hecho todo y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así como Salomón, hoy puedo entender, hermanos, ese amor, ese temor de Dios, ¿no? Ese temor que nos hace hacer las cosas bien. Y de verdad, el Señor me sigue hablando con esto, porque a veces no estoy hablando de repente algo tan fuerte como una sacada de vuelta o escaparte o tomar trago al punto que te intoxicas y te vuelve la depresión, pero a veces aún pequeñas cosas que nos apartan del Señor. Aún la vez pasada hablaba con una hermana y le decía, yo siento que a veces uno pierde ese temor porque no estamos viviendo en un pecado escandaloso, ¿no es cierto? O sea, nosotros estamos caminando delante de Dios, pero yo sentía, y el Señor me hablaba, que uno empieza a perder el temor. Y ¿saben lo que es un pecado? Que en la mañana se ha hablado de los pecados, que si mi pueblo se arrepintiese, yo estaré escuchando. El hecho de no leer, de no buscar a Dios como al principio, de ya no tener ese primer amor, hermanos, es el peor pecado, siendo un creyente. Y el Señor me mostraba, teme, y el Señor ha creado situaciones en mi vida para zamaquearme y yo estar temblando. Porque ya mi papá me hace, me bendice, hasta que no pasa algo fuerte y ahora me tienen, hermanos. En la tarde llego a mi casa y me pongo a leer, me pongo a orar, quiero buscar más de Dios. Porque temo al Señor y Él me ha hecho recordar. Y yo no quiero volver a decir horrenda cosas que haré en manos del Dios vivo. Porque lo amo y le temo. Y yo no quiero que me pase como me pasó con mis padres, que les sacaba la vuelta haciendo cosas incorrectas. Yo quiero estar bien delante de Él. Y eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga.